Bien, buenas noches. Bienvenidos pues a este nuevo estudio bíblico de la Iglesia Ministerio Sembradores de Vida en la ciudad de Lima, en Perú, sede central del ministerio acá en Perú. Le damos una más cordial bienvenida porque sabemos pues que el Espíritu del Señor desea que nosotros nos instruyamos en la palabra en base a lo que nuestro Señor Jesucristo logró para nosotros en la cruz de Calvario, en base a lo que nuestro Padre desea, de que edifiquemos al cuerpo de Cristo con los dones, con la palabra, con las bendiciones que Dios nos ha dado. Bien, vamos a dar un momento de inicio a este estudio y vamos a orar para poner esto en manos del Señor, porque en sí nuestra intención y nuestro deseo y todo lo hacemos es para gloria y honra de nuestro Señor, nuestro Padre Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del glorioso Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que sea el Señor que tome el control y que nuestros corazones estén como buena tierra para recibir esta palabra que nos puede bendecir a cada uno de nosotros, porque cuando estamos expuestos a la luz de la palabra todos somos bendecidos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias que nos permites una vez más sentarnos alrededor de tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra. Señor, te pido que cada corazón esté dispuesto a recibir su palabra. Señor, que si hay algo que se le pueda añadir a alguien que esté en vivo o que vea posteriormente esto en la página de la iglesia, del ministerio, Señor, pues sea bendecido, tal cual hemos sido nosotros bendecidos, porque cuando estamos expuestos a su palabra, Señor, todos somos cambiados y transformados, porque siempre se nos añade algo que usted nos envía, Señor, a través de su palabra, que es la profecía más segura. Tome el control, Señor, y glorifíquese. Que nuestras mentes estén limpias, claras, abiertas, que nuestro entendimiento esté abierto, nuestros oídos espirituales estén sensibles a su palabra, a su presencia y a la enseñanza. Le damos gracias, Señor. Guíenos, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia, y hacer esto conforme al corazón del Padre para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Bien, este estudio trata de la inspiración de las Escrituras por el Espíritu de Dios. Ciertamente, pues, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Realmente cómo habrán sido inspirada la palabra, de dónde vendrá todo esto, porque hay personas que todavía no están claros de la inspiración de la Escritura, de las Escrituras, de la Biblia, cómo es eso, cómo salió todas las personas que están en la Biblia, cómo aportaron, qué hizo el Espíritu de Dios sobre todo esto. Entonces eso es lo que vamos a ver en este estudio bíblico. Espero que de verdad sea edificación para usted y para todos nosotros, pues, porque como he dicho ya en más de una oportunidad en este momento, que somos edificados todos cuando estamos expuestos a la luz de la palabra. Entonces el estudio bíblico es la inspiración de las Escrituras por el Espíritu de Dios. Bien, y vamos a trabajar varios elementos. El primer elemento es la inspiración en la Biblia por el Espíritu Santo. Y vamos a ver unos argumentos a considerar. Antes vamos a leer una cita bíblica que es básica para nuestro estudio. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Leo la Reina Valera de 1960, pero a lo largo del estudio se van a leer otras versiones. 2 Timoteo 3, 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces ya el 16, agregué el versículo 17 allí a la anotación. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La versión Nueva Traducción Viviente o NTV lo dice así. Segunda Timoteo 3:16 dice así. Para hacerlo más rapidito, 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso lo hace la Escritura. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Y el versículo 17, 2 Timoteo 3, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, bueno, estamos claros que toda la Escritura está inspirada por Dios. Recordemos que Dios, y ya hay un estudio bíblico sobre eso acá en la página de la iglesia, se puede meter en el canal de YouTube del Ministerio Sembradores de Vida, hay un estudio sobre la Trinidad. Y allí se dan todas las evidencias, capítulos, versículos, Antiguo y Nuevo Testamento, de la Trinidad de Dios, que es un tema controversial para algunos creyentes. Dios es un ser trino, una misma sustancia, pero tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, que es Jehová de los ejércitos; Dios Hijo, que es Jesucristo, el que vino como un ser humano a la tierra, murió y resucitó; y Dios Espíritu Santo, que es el Consolador, el que nos dejó Cristo para que estuviera con nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y estuviera aquí en la tierra, redarguyendo y convenciendo al hombre de pecado, justicia y juicio, para que se arrepiente y se convierta. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces, en la persona del Espíritu Santo, obviamente, viene la inspiración a través de todo el correr de la Biblia. ¿Bien? Entonces, vamos a considerar esto. La Biblia, aunque fue escrita por seres humanos, es decir, fueron seres humanos los que la escribieron, o sea, solo se escribió del aire y apareció así como una explosión, ¿no? Aunque fue escrita por seres humanos y en idiomas humanos, recuerda que la Biblia tiene tres idiomas: el griego, el hebreo y el arameo. El hebreo y el griego son tres idiomas que tiene la Biblia, son idiomas humanos. Pero la Biblia no solamente es un libro humano, o sea, tiene más consideraciones. La Biblia no solamente es un libro humano, está escrito por humanos, pero no es un libro estrictamente humano. Es un libro inspirado por Dios. De ahí viene el título de esto: es un libro inspirado por Dios. Los escritores de la Biblia fueron motivados por Dios y las palabras que escribieron fueron supervisadas por Dios. O sea, Dios las inspiró y Dios supervisó que fuera correctamente lo que él había transmitido, de modo que a través de todos los escritores, a través de todos los libros, a través de todos los años, realmente colocaran lo que Dios dice allí, lo que Dios les dijo que colocaran, lo que vieron, lo que le inspiró el Señor, es decir, toda esa información, y lo hicieran de una forma supervisada por parte de Dios para que fuera conforme a la verdad de la palabra de Dios. La inspiración de la Biblia puede demostrarse de varias maneras. Los escritores bíblicos aseguran que fueron motivados por el Espíritu de Dios. O sea, los escritores de la Biblia siempre certifican y dan fe de que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. En todas las Sagradas Escrituras los escritores aseguran estar bajo la dirección del Espíritu Santo, y vamos a ver algunos casos de esto para ver de dónde viene esto, de que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Donde dicen las Escrituras que ciertamente los que escribieron la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo. El primer caso de estos argumentos que vamos a considerar es Pedro. Y en el caso de Pedro vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Dice así: él en ese momento estaba hablando del Antiguo Testamento y decía que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pedro estaba hablando de que los profetas fueron impulsados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir la escritura, 2 de Pedro 1:21. La profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, lo está aclarando directamente ahí, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo está diciendo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21. Entonces, no todos los profetas fueron conocidos como tales, o sea, hay profetas definidos: Elías, Isaías, Jeremías, Daniel. O sea, hay profetas definidos, Samuel, ¿bien? Y hay otros que vamos a verlos en este momento, esos casos, para que vean que también ellos fueron llamados profetas. Entonces, algunos de esos que no eran determinados como profetas como tal, eran reyes. Otros, digamos, eran simplemente, se llamaban profetas, aunque David, siendo un rey, también era un portavoz de la voz de Dios, un portador de la voz de Dios. Él era una persona que siempre tenía la voz de Dios en su corazón y siempre la llevaba y la declaraba. Bien, de hecho, el mismo David,
se le llega a llamar profeta. Y Pedro lo está diciendo en Hechos 2, 29, 30. Pedro está hablando de David y entonces él va a considerar aquí a David y lo llama profeta. Entonces se está diciendo inicialmente en 2 de Pedro 1, 21 que los profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Bueno, y David escribió y David era profeta. Entonces vamos a ver qué dice Pedro en Hechos capítulo 2, 29, 30. ¿Qué dice Pedro en Hechos? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y aquí viene la connotación. Pero siendo profeta, es decir, conocemos a David como el rey David, pero no conocemos la faceta de profeta. Pero aquí dice en Hechos 2, 29, 30 que David era un profeta. Es decir, qué tremendo. Es algo que realmente nos aclara un poco, nos amplía el criterio, porque ciertamente este hombre de Dios era un rey, era un adorador, era un compositor de cánticos y de canciones y de alabanzas e himnos, pero también dice que fue profeta. Vuelvo a repetir, varones hermanos, se puede decir libremente el patriarca David en Hechos 2, 29, 30, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, Pedro está afirmando de que David era profeta. Y dijo inicialmente que los profetas, siendo inspirados por Dios, escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, vemos que realmente el mismo Pedro confirma de que ciertamente también otros que no se ven como realmente como profetas, en este caso que era un rey, no era David, también era un profeta. El mismo David, vamos a ver en 2 Samuel 23, 2, el mismo David, mira lo que dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso su palabra en mi lengua. O sea, David está confirmando que ciertamente él era un vocero del Espíritu de Dios, pero dice y afirma que David era un profeta, o sea, tenía boca de profeta, porque el Espíritu Santo lo usaba a él para llevar palabra de parte de Dios para ministrar. Y obviamente David fue usado enormemente, pues, como el gran cantor de Israel, el escritor de esos salmos hermosos. Bien, David, un compositor, era profeta, no solamente era rey, también era profeta. Entonces, estamos viendo que no solamente los que son llamados como profetas, Elías, Isaías, sí, no solamente los grandes profetas, mayores o menores, Amós y muchas cosas, Joel, Abdías, Miqueas, Malaquías, profetas que están determinados como tal como profeta, pero otros que no tenían ese título también trabajan con la profecía, daban la profecía. El siguiente caso es Moisés. Moisés, ya sabemos que Moisés era un legislador, porque Moisés llevó las leyes, estableció las leyes de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, él dictó leyes de Israel y fue profeta o vocero de Dios. Pero ¿dónde vamos a ver eso? Para saber que realmente Moisés era un profeta, era un vocero de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Dice así: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. El Padre está hablando con Moisés y le está diciendo que va a levantar de ese pueblo que está constituyendo, que está llevando a la tierra prometida, de ese pueblo, de esas 12 tribus de Israel, van a llevar y van a poblar toda la tierra que el Señor les prometió a Abraham. Pues de allí le va a levantar profetas, pero como él. Entonces Dios le está afirmando de que Moisés también era un profeta. Recordemos que la Escritura dice que los profetas inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces estamos viendo que ciertamente gente como Moisés, que era un legislador porque realmente estableció leyes normativas, la Torá pues la escribió Moisés. Bien, toda esa cantidad de normas y leyes que hay desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todo lo que se escribió allí,
que está contenida en la Torá, que hoy en día son las normas del pueblo de Israel. Y el Tanakh, que es la Torá más lo que escribieron los profetas, es, digamos, el libro completo que contiene el canon, que es aceptado por los judíos. La Torá son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Pero cuando incluye a los profetas, se llama el Tanakh, T de tomate, A-N-A-J, Tanakh. Entonces Moisés también era profeta. Entonces, si fueron inspirados los profetas por el Espíritu de Dios, estamos viendo que rey, legislador, también profetizaban, también llevaban la palabra, porque Dios les está confirmando que también ellos eran profetas. Entonces, hermano y hermana oyente, que estás ahí conectado o lo vas a ver en diferido, las escrituras como tal, los argumentos que estamos viendo, es que ciertamente todo tiene una coherencia. La Biblia es inerrante, la Biblia no se contradice en ningún aspecto. Y si Dios lo dijo, por algo lo dijo. Si Dios lo escribió a través de sus santos profetas, a través de esos varones, a través de esas personas que escribió, entonces vamos a hacerle caso, porque son los pensamientos de Dios. La Biblia contiene los pensamientos de Dios, la mente de Dios. No se puede objetar. La Biblia es inerrante, hay una sincronía perfecta. Mire, hay algo tan importante que la misma ciencia recientemente sigue confirmando, que la Biblia definitivamente tiene razón. Mire, desde el principio el hombre se puso a ver que la tierra era cuadrada, que la tierra era plana, que la tierra era esto, que la tierra era lo otro, y cuando se dieron cuenta, el libro de Proverbios dice que cuando fijó la línea sobre el círculo del abismo, es decir, de una vez ya Dios había dicho en la Biblia que la tierra era redonda, pero no, creían que era cuadrada, que era plana. Entonces, cosas como esa recientemente, y no hace mucho, en meses pasados, pues la NASA confirmó de que la Biblia tenía razón. ¿En qué aspecto? En que estaban validando todos los días del año solar desde cientos de años para atrás. O sea, se fueron muchos años atrás, miles de años para atrás, para ver los días los días solares, para contar el tiempo de la historia de la Tierra. Llegó un momento en que la computadora que estaba haciendo los cálculos se detuvo. Y se detuvo porque dijo que faltaba un día de iluminación, un día de luz solar. Y no encontraban qué hacer, y buscaban y revisaban, volvían a hacer el cálculo, y decía que había una ilógica. Pero realmente llegó un momento en que en el grupo de las personas que estaban revisando y que estaban en el lugar, había un creyente y dijo: pero es que la Biblia dice que en los tiempos de Moisés hay un día, prácticamente un día de luz, en la cual se detuvo el sol. ¿Cuándo fue eso? Cuando Moisés estaba, en aquel momento, Josué estaba peleando con los medianitas, y estaba Moisés en la montaña con la vara en alto para que ganara Josué, pero como no prevalecía Josué, porque Moisés se cansaba y los brazos se le cansaban, y cuando bajaba la vara prevalecían los amalecitas. Entonces Josué dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y se detuvo. Allí fueron una cantidad increíble de horas, fueron como 20 horas más o menos, 16 horas, así, como 20 horas más o menos. Y se detuvo ese tiempo. Es decir, Dios, en su soberanía, en su omnisapiencia, en su omnipotencia, detuvo el sistema solar para que su pueblo peleara y para que ganara Israel. Allí fue un día que se detuvo prácticamente, faltaron unas horas, que lo complementó el libro de Isaías cuando le dijo: yo te voy a dar una señal de que Dios te ha hablado. Y dijo el profeta: el reloj de acá va a retroceder 15 grados. Esos 15 grados son las horas que faltaron para completar las 24 horas de sol, por lo cual, si hay un día de iluminación solar que falta, y está comprobado por la ciencia. Entonces, las escrituras, cuando hablan las escrituras, está la verdad. La ciencia está comprobando que la Biblia, la palabra de Dios,
simplemente es verdad, que todo lo que dice allí es comprobable y ha sido comprobado a través de los años. Miren, imperios, emperadores, gente de los más diversos caracteres, digamos, con su poder, países, naciones, han querido que la Biblia sea quemada, sea quitada, sea borrada, sea eliminada, y no han podido. Ellos todos han pasado, han muerto imperios, han caído naciones, han hecho lo que sea y no han podido evitar que la Biblia siga vigente. Y la Biblia seguirá vigente. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces quiere decir que ciertamente, si la Biblia dice que estos varones eran profetas y que fue inspirada la Biblia por dos profetas, entonces quiere decir que toda la Biblia es verdad. Entonces, si en la Biblia aparece algo que usted lee y para usted no hay coherencia, entendamos que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tú tienes pensamientos más altos, más sublimes, más grandes, caminos insondables que nuestra mente finita, limitada, no puede entender. Pero entonces Dios nos está en este tiempo, tiempos finales, hay muchas señales que se han cumplido realmente para que Cristo en cualquier momento venga por su iglesia. Es decir, estamos en las puertas del arrebatamiento. Yo sé que eso lo han dicho por muchos años, pero las señales cada día están más confirmadas de que eso va a suceder pronto. Entonces, hermanos y hermanas, si allí dice en la Biblia algo, créale a Dios, porque la palabra se va a cumplir tarde o temprano. No importa lo que hagan los gobiernos, no importa lo que hagan los países, la ideología de quien venga, el presidente que esté, el país que lo quiera hacer. Bueno, hay países donde han prohibido la Biblia, bueno, lo que usted quiera. Pero cielo y tierra pasarán, es decir, esto físico va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, la inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo, a través de los siervos de los profetas, es una evidencia y una realidad, es una verdad. No hay forma de contradecirla. No hay forma, no hay argumentos válidos, porque es la mente de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla de Cristo. Entendamos esto. Es la mente de Dios, porque ese es el Mesías prometido. Ese es el Cordero Santo que vino y murió inmolado en la cruz del Calvario. Ese es el argumento principal. Jesús es el argumento principal de la Biblia. Y quien nos lleva a guiar, que nos guía para conocer a Cristo, el Espíritu Santo. Es el que nos ha inspirado a través de toda la vida, de toda la trayectoria bíblica, ha inspirado a los santos hombres que le escribieron. Y a nosotros como creyentes nos inspira hoy en día. Entonces, la Biblia como tal es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Es la inspiración correcta para entender de que son los pensamientos de Dios. Entonces, como dijimos, Moisés, o sea, David era un rey y era profeta. Moisés era un legislador que estableció las leyes de Israel y era realmente un profeta. O sea, estamos clarificando. Entonces, vamos ahora al caso de Amós. Vamos al caso de Amós. En este caso, Amós, como escritor bíblico, él mismo no quería el título de profeta. O sea, él mismo decía que no era profeta, que él no se consideraba profeta. Sin embargo, que él lo que estaba diciendo era que no era un profeta profesional. Es decir, que no estaba nombrado, no estaba en la compañía de profetas de Samuel, nada de esas cosas. Pero entonces dice que él no era profesional, pero mira lo que dice 1 Samuel 19:20, para que veamos que ciertamente sí existía una escuela de profetas para ese tiempo. Entonces él decía, bueno, yo me comparo con estas personas que son profetas y que realmente están entrenados por Samuel. Yo no soy un profeta, no soy un profesional de este servicio o de esta actividad o digamos de esta obligación, como lo quieras determinar, que tenían estas personas para profetizar de parte de Jehová de los ejércitos, de parte de Dios. 1 Samuel 19:20 lo dice así para que certifiquemos de que habían profetas en una compañía que eran profesionales, que Amós no se identificó con él. Dice así, 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. O sea, había una compañía de profetas, o sea, un grupo de gente que profetizaba.
Y Samuel estaba allí con ellos y los presidía. Samuel estaba al frente de esa compañía de profetas. Amós no se vio en ese grupo, por lo cual no se consideró profeta, porque entendió en su mente, en su corazón, de que ciertamente él no estaba como profeta determinado a través de Samuel, que era un entrenamiento de profetas. Estaba Samuel allí y lo presidía. Pero vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y hasta esos mensajeros profetizaron. Es decir, que ciertamente había la manera del Espíritu Santo, que había personas donde el Espíritu Santo venía sobre ellos en ese momento y las personas hablaban el idioma del cielo, profetizaban. Amós no se vio allí. Sin embargo, aunque no fuera un profeta de oficio, o sea, no era un profesional como era la compañía de profetas de Samuel, era profeta porque Dios le había dado el don. ¿Y dónde vemos eso? Lo vamos a ver en Amós 7, versículos 14 y 15. En el libro de Amós 7, versículos 14 y 15. Dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Qué es un boyero, hermano? Un boyero es el que cuidaba los bueyes. Es decir, él era una persona que era como una especie de ganadero, es decir, trabajaba para la ganadería, era un boyero. Él no se consideraba profeta. Repito la escritura. Entonces respondió Amós en Amós 7, 14, 15. Y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que cuida bueyes, y que recojo higo silvestre, es mi otra actividad. O sea, cuido ganado, cuido bueyes, y también voy y recojo higo silvestre, que eso me dan la vida. Y Jehová me tomó detrás del ganado, o sea, detrás del ganado que él cuidaba, así como tomó a mí detrás de las ovejas. A Amós lo tomó detrás del ganado. Y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, Amós no tenía el oficio como tal dado por a través de la compañía de profeta que tenía Samuel, pero Dios lo llamó directamente a él para que le hablara al pueblo. Dice: Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué hace un profeta? Profetiza. ¿Quién profetiza? Un profeta. 2 más 2 son 4. Entonces también Amós no se consideraba oficialmente un profeta, pero Dios lo constituyó como un profeta. Es decir, todas estas personas realmente estaban siendo utilizadas como voceros de Dios, o sea, eran voceros de Dios, profetizaban de parte de Dios, y el Espíritu Santo los guiaba y los inspiraba para escribir los libros, que obviamente, porque dijo Pedro al principio, que los profetas, varones santos de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir las Santas Escrituras. Si estamos demostrando que lo que la Biblia dice allá en Pedro y en el Antiguo Testamento tienen una correlación exacta, una sincronía. La Biblia es inerrante, todo tiene un asidero, no hay nada a la deriva. Hermano y hermana oyente, nada está a la deriva en la Biblia, todo tiene coherencia, todo tiene una forma de llegar, porque es la mente de Dios. Recuerda, es la mente de Dios, no hay ninguna contradicción. Es decir, 1500 años de escritura, es decir, tantos escritores, realmente nadie se contradijo, porque es la solamente. ¿Quién lo inspiró a ellos, a todos esos escritores? El Espíritu Santo de Dios, porque Dios, ya lo dijo en principio, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios, una misma sustancia, pero 3 personas. Entonces, el que inspiraba era la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo, que los inspiraba a ellos para escribir todo esto. Les recordaba todo lo que habían visto, todo lo que habían oído, y les daba toda la información para escribir los libros, para diseñar las escrituras que usted y yo tenemos acceso hoy. Yo lo tengo ahorita en la parte electrónica, también tengo mi parte escrita. O sea, hoy en día la Biblia está en la mano de muchísima gente de los diversos métodos y equipos y dispositivos. No hay forma ni manera de que alguien pueda decir: no, yo no tengo acceso a la Biblia. Lo tienes a cualquier celular con acceso a internet, inmediatamente tienes una Biblia ahí. Y si no, tienes una forma de descargarla en formato sencillo que no necesita internet. O sea, hay acceso a la Biblia. ¿Y cómo llegó todo esto?
porque durante esos años el Espíritu Santo utilizó a estos siervos profetas, esos santos profetas, escribieron la palabra, y cuando se diseñó, digamos lo que es la imprenta, a partir de allí, pues la Biblia ha sido el libro más impreso, el de mayor récord de impresiones de toda la historia de la humanidad. Entonces, ciertamente estamos viendo que sí son profetas, aunque como tales no aparecen en el libro de la profecía. La profecía de David, la profecía de Moisés, no aparecen, pero sí ciertamente eran profetas y los hemos demostrado. Entonces, generalmente ellos hablaban en primera persona, así dice el Señor, y hablaban de parte de Dios. Y para esta primera parte, que es la entrada, la introducción, digamos, de lo que es este estudio bíblico que estamos haciendo ahorita, la introducción, haciendo los argumentos que estamos considerando para ver los diferentes puntos que tienen que ver con el título, la inspiración de las Sagradas Escrituras por el Espíritu de Dios, que en este caso es el Espíritu Santo, eso lo sabemos, es el Espíritu de Dios. El siguiente caso es Jeremías, ya para ir, digamos, dándole forma a estos argumentos a considerar en esta introducción. Quienes escribieron los libros históricos, como el profeta Jeremías, que se presume que escribió los libros de Reyes, hablaban implícitamente así hizo el Señor. Es decir, Jeremías escribió los libros de Primera de Reyes. Fíjense la cantidad de historias que escribe Jeremías. Y ciertamente, implícitamente él decía, así dice el Señor, así hizo el Señor, así lo confirmaba como profeta. El mensaje de los libros históricos como tal, que son los libros, digamos, que son la parte de la profecía, libros históricos que van hacia el Antiguo Testamento, era acerca de hechos más que de palabras de Dios con su pueblo. Es decir, era por los hechos, por las cosas que sucedían, porque ciertamente se narran historias de guerras, de reyes, digamos, de situaciones de ocupación de tierras, digamos, de ciudades, de naciones. Es decir, habla de hechos, realmente hay muchos hechos relacionados con la parte histórica, porque es la parte de la historia de Israel, cómo Israel ha evolucionado. ¿Bien? Entonces, ciertamente esta parte histórica es importante porque se ventila toda la historia de Israel en hechos más que en palabras. ¿Bien? Sin embargo, todos los escritores bíblicos, todos, fueron canales de bendición, por lo cual Dios transmitió su mensaje a la humanidad. Entonces, nosotros, en estos argumentos que estamos considerando, estamos claramente definidos, amado hermano y hermana, que la Biblia es inspirada por Dios, que ciertamente el Espíritu Santo de Dios es quien se ha ocupado de darle la instrucción a los santos profetas de Dios. Entonces, entendamos, hermano y hermana, que ciertamente cuando usted toma la Biblia, no es cualquier libro, es un libro que lo escribieron seres humanos, pero la Biblia tiene otra connotación, no es un libro como cualquiera, no es un libro como usted tomara una enciclopedia, o usted tomara un libro de ciencias, de arte, de matemáticas, física o química, o X materia, y usted simplemente cree que va a conseguir información allí. La Biblia es un libro que está en principios sobrenaturales. Si eso es algo sobrenatural, porque el Dios que usted no ve ni que yo veo es un Dios sobrenatural, es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, es un Dios que es principio y fin, un Dios eterno, para el cual 10.000 años y 1.000 años es un día, el cual creó todo, creó la tierra y el universo también lo creó, y el universo está en expansión. Los mismos científicos dicen que cada día el universo se expande más. ¿Y quién lo creó? Dios. Entonces su poder creativo. Entonces la Biblia es un libro sobrenatural, es una inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo inspirando a estos santos hombres de Dios que escribieron las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Entonces cuando usted tome la Biblia, yo le invito a que sea reverente. Cuando usted tome las Escrituras, tenga no solamente pasión, sino respeto, consideración, que usted realmente entienda que lo que tiene en sus manos es la mente de Dios escrita, es la inspiración divina que el Espíritu Santo nos ha dejado a usted y a mí y a todo aquel que a través de la historia tiene acceso a ella, para saber qué piensa Dios, qué quiere Dios que hagamos.
¿Cuáles son sus cualidades, sus bondades? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué nos manda? ¿Qué nos instruye? ¿Qué desea? ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos exige? ¿Qué nos da? Entonces, ¿cómo quiere que vivamos la vida? ¿Qué debemos hacer para nosotros ser realmente, digamos, gente que tenga la capacidad de poder seguir adelante y vivir en un mundo que está lleno de maldad, que es un mundo de tinieblas, y ser luz? Entonces la Biblia tiene la capacidad de darnos esa información hermosa porque es sobrenatural. Hermano, la Biblia, le sugiero que usted la lea, de Génesis hasta Apocalipsis. No solamente por leerlo como si usted leyera, como le digo, una enciclopedia, o una historia, o una novela. No, no. Entendamos que eso no es ninguna novela. La gente, recientemente, mi esposa y yo visitamos a un lugar médico y mi esposa estaba con unas personas allí, le estaba hablando, le estaba predicando, y la persona dice que a él le gusta, sí, le gusta mucho la Biblia, las historias del Antiguo Testamento, le gusta mucho el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, mira, el hombre es católico, pues yo también vengo del catolicismo, yo era católico practicante, y yo tenía la Biblia abierta en el Salmo 23 en mi casa. Para mí eso era mi fetiche, pues era lo que yo tenía allí como algo que era importante, y eso sé que tenía un poder, pero hasta ahí. Esta persona, recientemente aquí en Lima, estaba en una posta médica que en Venezuela se llama un centro médico, pues. Bien, le decía que le gustaban mucho los libros históricos, los libros digamos, del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, porque hablaba de personajes, de historias bonitas. Yo le dije a mi esposa, claro, lo cierto es que esta persona, como es católico, no ha nacido de nuevo, no sabe exactamente que el contenido de lo que tiene en la mano es tan importante y es tan grande, es tan hermoso, tiene tanta connotación, que no sabe qué tiene en la mano, tiene una joya en la mano, tiene algo tan valioso como la palabra de Dios escrita y es ignorante de ese contenido, porque no ha nacido de nuevo. Cristo no se señora del centro de su corazón, él no ha nacido de nuevo, no ha pedido perdón, no se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha confesado a Cristo como su Señor, la sangre de Cristo no limpia su pecado, por lo cual sigue siendo ignorante, tiene una vela mágica en los ojos, una vela mágica en la mano, está atado y no sabe lo que dice la Biblia, lo ve como un libro de historias muy bonitas. Él lo que le gusta, el Antiguo Testamento, por las historias bonitas de esos reyes, esas cosas, esas luchas, esas peleas, todas esas cosas que pasaban. Porque ciertamente es información, pero cuando usted y yo, como creyentes, sí recibimos a Cristo y somos creyentes, hemos nacido de nuevo, cuando leemos eso, no lo leemos como un libro histórico, lo leemos como un libro que contiene la mente de Dios y los eventos que pasaron a través de los años, para nosotros ver cómo ha ido evolucionando ese pueblo escogido por Dios a través de Abraham, que es el pueblo de Israel. Duela a quien le duela, ese es el pueblo escogido por Dios. Importe a quien importe, es el pueblo escogido por Dios, que se mete con Israel, se mete con el Padre, porque el Padre fue el que decidió escoger ese pueblo y decidió que Abraham fuera el padre principal de Israel. Cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces, esa historia es fascinante, es algo increíble, cómo ha evolucionado a través del tiempo. Y como seres humanos, como han fallado, como usted y yo fallamos. Nadie puede decir, no, esos eran todos unos endemoniados, eran todos unos pecadores, eran toda una gente que era realmente rebelde y soberbia. Y que en este tiempo, ¿cuántas personas rebeldes y soberbias no hay actualmente? ¿Cuántas personas pecadoras que realmente hacen las cosas muy mal no hay actualmente? Eso es en todos los tiempos, porque somos seres humanos. Como seres humanos nos gusta el pecado. Como seres humanos, al ser humano le gusta el pecado. Solo que cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace libres del pecado y ya no queremos pecar más, porque cuando nos redime con su sangre, nos limpia, nos lava, entonces nosotros ya no queremos pecar más, ya nosotros estamos libres de ese deseo de pecar, porque hemos nacido de nuevo. Nuestro interés ya no son las cosas del mundo, sino las cosas del cielo. Fuimos redimidos, lavados por la sangre de Cristo, nuestro pecado fue eliminado, borrado, y ya no queremos pecar más, estamos revestidos con la sangre de Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros que somos creyentes leemos la Biblia, no lo vemos como un libro de historias bonitas, como lo ve esta persona que no conoce a Cristo. Yo también fui católico, se lo estoy diciendo, y yo deseo que esta persona pueda llegar al conocimiento de la verdad. Se le está predicando
para que en algún momento la persona entienda y el Espíritu Santo lo convence de la vida de pecado, justicia y juicio para que se arrepiente y se convierta. Y entonces, cuando confiese a Cristo como su Señor y se ha lavado con la sangre de Cristo y perdonado su pecado, él no va a ver la Biblia de una forma diferente a como la ve hasta este día, como yo la veía antes de Cristo. Yo veía la Biblia, como se lo dije, como un fetiche. Estaba en mi casa, era como un instrumento puesto allí, el libro bien bonito, y yo le pasaba la mano al Salmo 23. Porque me parecía que tenía una historia bonita y unas palabras muy bonitas, porque no la conocía, era ignorante. Entonces, amado hermano y hermana, querido oyente, yo te invito a que, sabiendo que la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, y que todas estas personas realmente fueron consideradas por Dios a través de la historia para escribirlo, y que ninguno se contradice, sino que hay una concordancia perfecta. Y hay una forma de ubique la información de la concordancia bíblica, y se va a impresionar cómo la sincronía entre versículos del Antiguo y Nuevo Testamento son perfectas, son cosas hermosas. Esto es algo que es tan agradable, digamos, entender. Es como que usted siente que usted evoluciona cada vez que lee la Biblia, cada vez que el Señor le inspira y usted conoce un poco más, usted siente como que crece, que su mente se expande, que su corazón se amplía, que usted tiene una visión diferente, una cosmovisión más amplia, porque la palabra de Dios trae eso. Es la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted lee la Biblia, usted está entendiendo qué hay en el corazón de Dios, qué hay en la mente de Dios, y entonces usted buscará hacer la voluntad de Dios, y entonces tendrá temor reverente cuando lea la palabra. Entonces lea la Biblia y tenga el respeto, honre la Biblia, honre esta palabra. Este es un libro sobrenatural, contiene la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y lo que quiero transmitir en este estudio bíblico, que usted y yo, como creyentes, apreciemos de una mejor forma, de un nivel mucho más alto, apreciemos el contenido de la Biblia como un libro sobrenatural, inspirado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya usted tomará un respeto adicional por la Biblia, porque el conocimiento trae responsabilidad. Cuando usted está expuesto a un conocimiento y le están advirtiendo que esa información es importante y es válida, y usted la mete en su mente y la razona como positivo, entonces nos hacemos responsables por el conocimiento. Porque cuando conocemos algo, conocemos la verdad nos hace libres. Entonces nosotros, que leemos la palabra, y cada vez que la leemos y se hace un rema, una verdad en nosotros, somos responsables por ese conocimiento, porque ya lo sabemos, no estamos ignorantes, somos libres. Obviamente no podemos pretender de que alguien se sabe el 100% de la Biblia en todas sus cosas, porque nadie puede tener la mente de Dios. Es imposible. Solo Dios, solo mi Jesús, solo el Espíritu Santo, porque es Dios, es el mismo Dios. Nosotros simplemente, Él nos permite tener un conocimiento. Y hay personas de verdad que en este tiempo están muy bendecidas, realmente gente que Dios lo usa con poder, realmente gente que se ha metido a estudiar la palabra profundamente, tienen mucha iluminación, entendimiento, tienen no solamente la revelación y la inspiración, sino que tienen entendimiento, y de verdad cuando hablan con mucha propiedad. Es delicioso realmente escuchar cuando esas palabras hermosas, esa interpretación, esa, digamos, esa sincronía de versículos, de hechos, de sentido, que le dan un sentido a entender la Escritura o las Escrituras, uno se deleita. Es como comerse un plato de comida muy sabroso, muy rico, muy delicioso. Así es la Biblia. La Biblia es una comida deliciosa, es una comida enriquecedora, tiene muchos nutrientes, pero tenemos que tener reverencia y respeto por ella, entendiendo que fue inspirada y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la mente del Señor, y entonces vamos a disfrutar mucho más, y la vamos a tratar con respeto y reverencia, y la vamos a amar, y tanto la vamos a amar que la vamos a querer enseñar, pero también con ese respeto, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, usted está hablando y es la boca de Dios.
Hermano y hermana, cuando usted habla de parte de Dios a una persona, usted es la boca de Dios. Entonces, cuando usted lee y declara la palabra y envía la palabra, es la boca de Dios. Usted está enviando la información que se refiere al pensamiento de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le va a regresar? La palabra que usted envía no va a regresar vacía, regresa prosperada. Entonces, lo que usted envía lo va a recibir. Porque usted sabe que es algo sobrenatural, es algo que nosotros podemos controlar, es algo de cual el Señor nos ha permitido que en este tiempo conozcamos un poquito más. Sin embargo, a través de la historia, Dios ha usado a muchos hombres, muchas personas, realmente ha usado a muchas personas a través de los siglos y les ha dado mucha revelación en siglos pasados. Realmente gente que estaba avanzada con respecto a su tiempo, no solamente tenían revelación, sino también tenían entendimiento y iluminación de ella. Estaban realmente recibiendo inspiración directa del Señor para conocer esas verdades que dejaron plasmadas, y hay muchos libros hermosos, muchos escritos hermosos de hermanos en tiempos pasados. Porque a través de los años también personas como usted y como yo se interesaron en este tema, se interesaron en conocer más la Escritura, se interesaron en ser guiados por el Espíritu Santo y dejaron realmente un legado de cómo ser cristianos realmente comprometidos, gente santa, gente apartada para Dios, gente que ama y que amó y que era gente así, que amaba la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida y conducta, es nuestra constitución. Vivimos en un país donde usted vivimos, no sé en qué país usted no esté viendo en un momento específico, y ese país tiene una constitución y unas leyes. Nosotros como creyentes que estamos alrededor de la tierra y somos el cuerpo de Cristo, nuestra constitución de nuestra nación, que es el cielo, es la Biblia. Esa es nuestra constitución. Entonces, cuando nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, le tenemos más reverencia y entonces deseamos conocer más qué dice nuestra constitución con respecto a tal o cual tema. Y entonces tenemos el deseo, el hambre y la sed por leer la palabra, por conocerla, por discernirla, por recibirla y por enseñarla. Porque una vez que usted lo sabe, que se va a hacer con ese conocimiento, se va a quedar ahí engordando con conocimiento. No, eso es para soltarlo, eso es para enviarlo, eso es para enseñarlo, eso es para llevarlo a otro. No se quede con ese alimento usted, se alimentó usted, pero es tan rica la Biblia, es tan sobrenatural, que usted tiene suficiente ahora para llevar ese alimento a otros. Esa es la intención de todo esto, hermano y hermana. Cada estudio bíblico que hacemos nosotros, cada predica que se hace, que se da, es para que usted y yo nos enriquezcamos, crezcamos, pero no para engordar como cochinos, no, sino que usted se engorde espiritualmente, pero para que usted suelte y envíe y dé y bendiga y enseñe, edifique, sustente al cuerpo. Nosotros no estamos sino para edificar el cuerpo de Cristo, hermano y hermana. Nosotros somos gente que debemos construir reino, hacer reino, poner piedras para el palacio del rey. Así de simple. Nosotros trabajamos para el rey, nuestro Señor y Salvador, para nuestro Abba Padre, y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bueno, esta primera entrega de este estudio bíblico, yo le pido cualquier cosa usted puede escribir si tiene alguna inquietud, pero entendamos, vamos a hacer un resumen rapidito, que la inspiración en la Biblia por el Espíritu Santo está clara, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo hicieron de parte de Dios. Que Pedro realmente indicaba que David era profeta. David, y no lo confirmó Moisés, Dios mismo le dijo: levanta un profeta como tú. Amós no era un profeta de profesión. En los tiempos de Samuel, donde había profetas, estaban siendo formados, pero Dios le dijo: yo te llamo para que tú le hables a mi pueblo. Y Jeremías dijo, y yo leí el libro de los Reyes y me di cuenta de que ciertamente la profecía fue inspirada para esa persona. Es decir, gente realmente diferente, y esto nada más son argumentos sencillos, hay muchos más casos. Le invito a que esto le pueda ampliar el criterio o abrir el entendimiento para usted mismo buscar más información. Busque más información, aprenda un poco más. La idea del estudio bíblico es que estemos como en un salón de clases espiritual, donde nos motivemos a buscar más información. El Espíritu Santo, muéstrame aquí
lo que estos hermanos de esta iglesia están enseñando. Muéstrame, amplíame el criterio, quiero conocer más, quiero saber más. Ojalá se haya hecho algo de esto en realidad en su corazón y usted abre su corazón al entendimiento y al conocimiento de Dios. Bien, entonces bueno, hasta aquí la primera entrega. Vamos a ver la siguiente, donde vamos a hablar un poco más todo este tipo de, digamos, de fundamentos de por qué las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Espero que de verdad haya sido de bendición para usted, como hasta mí ahora me ha bendecido. Porque te digo algo, yo tengo primero que nada, yo tengo una máxima de vida y siempre lo diré. Cada quien tiene algo bueno que enseñarme y en ese porcentaje yo aprendo de esa persona. Puedo aprender entonces de cualquier persona y me hace humilde al conocimiento. Que cualquier persona que me esté hablando de parte de Dios, me esté mostrando y enseñando la Biblia o algún tema específico o alguna revelación, una administración específica, yo presto atención para saber si hay algo que se me puede añadir, que me complemente. Es una máxima de vida para mí. Pero yo te invito que si en este estudio o en cualquiera que hacemos en esta iglesia o que usted considera que usted ha visto, usted puede recibir algo, abra su entendimiento, examínalo todo y retenga lo bueno. Si eso bueno se le añade y usted avanza y crece en los caminos de Dios, nos damos por satisfechos. Uno que cambie, puede cambiar la historia, si no, vea a Pablo. Uno que cambie, con lo que uno modestamente, humildemente puede darle, transferirle desde este humilde púlpito, desde este humilde lugar, bueno, nos debemos por satisfechos de que al menos uno fue bendecido. Y si son más, la gloria suya será para Dios. Pero bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta primera entrega de este estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias porque nos permite de una forma privilegiada, Señor, poder hablar de su palabra, entender las Escrituras. Señor, gracias porque los temas que estamos tratando, estamos viendo fundamentalmente, Señor, de que el cristianismo necesita ser afirmado. Señor, y estamos tratando temas de fundamento, temas esenciales, en la cual nosotros debemos tener la claridad de nuestros pensamientos de que su reino, su iglesia, su pueblo, su palabra es algo sobrenatural y eterno, Señor. Padre, gracias porque podemos hablar de su palabra y lo hacemos con gozo y con alegría, con un corazón entendido, pero dándole toda la gloria a usted. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda hora de toda justicia, y gracias, Señor, por cada palabra que hemos hablado para glorificar su nombre. Bendecimos a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente estudio bíblico.